Vamos a leer entonces el capítulo 16 del libro de Romanos, que estábamos leyendo ya desde el capítulo 1, y este es el último capítulo de la carta a los romanos en el Nuevo Testamento, carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Pablo estaba en la ciudad de Corinto, en Grecia, cuando escribe esta carta, y perdón, escribe la carta por una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que todos los hermanos que estaban en Roma, tanto judíos que habían creído en Jesucristo y gentiles, que son las personas que no son judías, gentiles y judíos que habían creído en Jesucristo, que vivían en Roma, así, la mayor parte del tiempo estaban en Roma, conocían solo lo básico del evangelio, lo elemental que uno escucha cuando se nos predica la palabra de Cristo, es el arrepentimiento, ¿sí? Nuestra condición delante de Dios es de pecadores y debemos ir a estar en paz con Dios para que la ira de Dios no nos condene a perecer eternamente. Así que el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el conocimiento de la persona del Hijo de Dios como Señor y Dios y Salvador, que murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos, que nos dio esperanza de vida eterna. Bueno, el bautismo, que es la certificación, la confirmación de nuestra fe en Cristo para morir para el mundo, vivir para el Señor. Las cosas, el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos va a acompañar todo nuestro peregrinar hasta llegar a la presencia misma del Señor y a la eternidad. Bueno, esas cosas elementales que según el libro de Hebreos son 6, que un cristiano aprende cuando el arrepentimiento, bueno, todo eso, ¿no? Que cuando empieza, estos hermanos de Roma sabían eso, lo elemental, lo primario, lo primero, que lo aprende y por supuesto lo va a acompañar todo el tiempo de su vida cristiana, porque son los fundamentos, pero muy primarios, muy elementales. Y después, que lo ayudaron, que es lo que Dios usó para hacerlo entrar en su reino y a estar en paz con Dios. Al pecador está en paz con Dios por medio de Cristo. Ingresarlo a su reino, nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo. Muy bien. De ahí en adelante no sabían el resto del Evangelio, ¿sí? No lo conocían. ¿Quién podía darles a conocer el resto del Evangelio de manera genuina, veraz, certera, sin engaño y de manera conclusa, es decir, definitiva, total, sin errores, sin ninguna falla? Algunos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Conocemos a los 12 apóstoles del Señor Jesús que estaban en Jerusalén y moviéndose dentro del territorio del país de Israel, porque Jesús les había mandado primero a los judíos predicar y luego a los demás. Ahora, había pasado el tiempo y ninguno de los apóstoles había llegado hasta Roma todavía. Entonces, en la iglesia, los creyentes que habían en Roma eran muchos en cantidad. Y la ciudad de Roma era la ciudad imperial, es decir, la capital de todo el imperio romano, donde la gente fluía como ninguna otra ciudad del mundo conocida en ese momento. ¿Por qué? Porque de la ciudad de Roma salían ejércitos, venían ejércitos para Roma que venían de la campaña militar, salían gobernantes, volvían gobernantes, el mismo Pilato, que fue el que ejecutó a Cristo, no estaba solamente ahí, iba y venía, tenía que rendir cuentas y tenía que ir a Roma cada tanto, y así todos los que gobernaban las provincias romanas. Había gente de legales, había jueces, había abogados, había comerciantes, había fabricantes, había gente obrera, había constructores, obreros, técnicos, ingenieros, bueno, de todo, gente que iba y venía, gente que tenía que traducir cosas del latín al griego, del griego al... bueno, no,
había gente que iba y venía, era un bullicio de gente en la ciudad de Roma. Entonces, estos hermanos que habían conocido el Evangelio por boca de otros creyentes y habían conocido solo lo básico del Evangelio, le compartían eso a las demás personas y mucha gente creía. Entonces, hay algo que se está escuchando. Entonces, Pablo sabía que esto era así, habían pasado los años, Pablo había predicado todo lo que es las afueras del territorio de Israel, lo que hoy se conoce como el Líbano, Irán, Irán no, siempre me equivoco, este país nunca me lo acuerdo, no lo tengo en la otra Biblia, déjenme que me acuerde, Irak, Irán está más allá, Siria, el Líbano, Siria, Turquía, lo que hoy es Turquía, y todo lo que es Grecia, al sur de Grecia, en la parte media de Grecia y el norte de Grecia. Todo eso, el apóstol Pablo lo recorrió predicando el Evangelio, estableciendo las congregaciones, enseñando, preparando ministros que se queden a pastorear, las islas de ahí, enfrente de Grecia también, recorrió. Y el tiempo se le iba pasando al apóstol Pablo, y por atender todo ese trabajo de pastorear las iglesias, fundarlas primero, predicar el Evangelio, fundar las iglesias y pastorearlas, no había podido hacer el viaje hasta Roma. Pablo es un apóstol a los gentiles, y la iglesia de Roma en su mayoría eran gentiles como nosotros, que no somos judíos. Y Cristo le había encomendado a Pablo ser el apóstol a los gentiles muy en particular, ¿sí? Los demás apóstoles también fueron después a predicar a los gentiles, pero a Pablo se le puso esta carga en particular, se la puso Cristo. Así que él tenía que cumplir, y él sabe que hay muchos gentiles en Roma, y él es apóstol a los gentiles, así que siente la carga y la obligación de llegar a Roma y enseñarles el resto del Evangelio, que es lo que nosotros aprendemos día tras día, que estamos congregados, después que nos hemos bautizado y ya formamos parte de una congregación. Bueno, eso debería ser lo que tendría que pasar, ¿no? Entonces, como él no podía llegar y los años pasaban, y cada vez sentía más el peso de la carga, de la responsabilidad de que estos hermanos tengan el Evangelio, como ningún apóstol había llegado, él tampoco había podido llegar, entonces se ve en la urgencia de escribir en la carta a los romanos todo lo que él considerara necesario en cuanto a lo que es el Evangelio. Cómo es la salvación, cómo es la fe, por qué no es por obra, qué pasó con Israel, que era el que tenía la promesa de la salvación antes que nosotros, y todo lo demás. Que el hombre es culpable de su pecado, ¿no? ¿Por qué los hombres desoyeron a Dios? ¿Por qué no escucharon su testimonio? ¿Por qué le rechazaron? Todo lo que es elemental, es decir, doctrinas básicas en las cuales un creyente luego se afirma y crece. Si usted entiende el libro de los Romanos, es fácil que crezca en el camino del Evangelio, ¿sí? Después los errores que se puedan cometer, ahí tenemos las cartas a los Corintios, a los Gálatas, el avanzar más hacia adelante lo tenemos en la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios tenemos las promesas, el plan de Dios, las bendiciones, son cartas que suplementan el resto del Evangelio. O sea, cuando usted quiere crecer mucho más todavía, tiene el resto de las cartas que también escribió Juan acerca de los espíritus del anticristo, la negación de la divinidad del Señor, el amor como fundamento ineludible del camino del Evangelio, los falsos predicadores, falsos apóstoles, engañadores, también están las cartas de Pedro, de Judas, y Santiago, que obviamente te habla de una fe que si la fe no la vivís, obviamente no tenés nada, ¿sí? Bueno, entonces, pero si uno entiende el libro de Romanos, entender en el sentido de creerle a Dios, ¿sí? De creer que así es. Lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, y cómo eso es
lo que forma la vida de un cristiano. Entonces le va a ser más fácil crecer, porque se está alimentando de algo que lo hace crecer. Entonces la carta tenía que llegar porque ningún apóstol había podido llegar en persona. Si algún apóstol hubiera llegado en persona, la carta no era necesaria. Pero así lo quiso Dios, y obviamente era para dejarnos en la carta a los romanos gran parte del Evangelio bien explicado, bien entendido, como lo recibieron todos los apóstoles y Pablo también. En el capítulo 16 la carta termina y está llena de saludos. El capítulo 16 de Romanos está lleno de saludos. Mire, le voy a decir. Se recomienda a una persona que es la que lleva la carta. Pablo recomienda a la persona que va a entregar la carta en mano a la iglesia en Roma, ¿sí? Es una hermana que se llamó Febe. Y luego Pablo saluda a 28 personas, nombrando a las personas, ¿sí? Las identifica. Personas que él conoce y que están en Roma. Están viviendo, o están trabajando, o están yendo y viniendo a Roma, pero permanecen en Roma, en una ciudad muy grande. Tiene que hacerse la idea de que la ciudad era muy grande, ¿sí? De muchos habitantes, y los creyentes también eran una cantidad bastante importante. Entonces, ahora, en la carta iba a ir la doctrina del Evangelio que ellos todavía no conocían. Conocían lo elemental, pero no conocían lo fundamental. Y tenían que aprenderlo, y tenían que vivir de acuerdo a esa doctrina que está en la carta a los romanos. Las doctrinas que están en la carta a los romanos. Y estos hermanos que él nombra, 28 en particular los nombra con nombre, a 2 hace alusión, pero obviamente no está el nombre, pero es la madre de uno y la hermana de, si no me falla la memoria, de otro hermano. Son 28 personas que las identifica una por una. Y luego, al final, después son ellos los que saludan, Pablo y los que están con Pablo saludan a los hermanos que están en Roma. Ahora, ¿por qué hay tantos saludos? Bueno, obviamente no son simplemente saludos, porque sí. Imagínese que usted está enviando una carta que explica el Evangelio. Ningún apóstol está presente en Roma. Si hubiera algún apóstol de Cristo en Roma, era suficiente con enviar la carta y ese apóstol, que también conoce lo que está escrito en la carta a los romanos, podía explicarle a todos los hermanos en la iglesia paso por paso la carta a los romanos sin ningún problema. Pero no hay ningún apóstol. Hasta que Pablo no llegue, llegó más tarde Pablo, mucho tiempo después llegó a Roma, la carta llegó antes. Y por lo tanto la carta se empezó a distribuir, a copiar, para que todos los hermanos pudieran tener una copia y alimentarse con ese texto, ¿no?, de la carta a los romanos. Si la carta llega, Pablo confía en estas personas a las cuales conoce, las conoce personalmente, a las que él nombra en la carta, ¿sí? Es como si usted le manda una carta a un pariente que está con su familia, ¿no? Y le pide que le haga algo, qué sé yo. Mirá, necesito que me envíes un papel y yo sé que vos no te vas a marear un poco para encontrar ese papel, ir a la oficina donde tenés que ir a sacarlo. Pero decirle a la tía Pepa que está ahí, ¿viste? La tía Pepa sabe hacer el trámite, lo hizo 40 veces. Entonces andá a ver a la tía Pepa y presentarle la carta que yo te mandé y ella va a saber ayudarte para que me saques ese papel y me lo mande. Es decir, hay alguien que sabe y te va a ayudar. Esas personas que entienden la doctrina que está en la carta a los romanos, que no son apóstoles de Cristo, son las 28 personas que Pablo nombra. Personas que él conoce. Personalmente las conoce y por mucho tiempo las conoció. Las trató, son todos hermanos en Cristo y son confiables, son fieles, son personas dedicadas de verdad a predicar el Evangelio y a ayudar
en el conocimiento del Evangelio a los creyentes y están en Roma. Pero ninguno de ellos son apóstoles. De los 28 que él nombra, ninguno es apóstol de Cristo. Por lo tanto, van a tomar esta carta de puño y letra del apóstol Pablo, y esas 28 personas que Pablo saluda y que la iglesia las tiene entre sus miembros, y si no la tenían a 3 cuadras, la tenían a 15, a 20, a 25, a 40 o a 50 cuadras, están en Roma, una ciudad grande, y estas 28 personas están disponibles en Roma para que los hermanos, que las conocen, las llamen cuando llegara esta carta y le dijeran: hermanos, ustedes son personas que Pablo nos nombró en la carta, en las cuales podemos confiar, que nos van a ayudar a entender, porque no es fácil entender toda la doctrina de Romano, ¿no? Pero ustedes son confiables y Pablo confió en ustedes y nos pide que les saludemos y que podemos en ustedes tomar confianza de que nos van a ayudar a entender la carta a los romanos. Eran las personas que se podían llamar y traerlas a la reunión, depende si se reunían en 2, 3, 4, 5 lugares, era grande la ciudad, y donde los hermanos se reunieran con esta carta, ubicar a algunos de estos hermanos que Pablo saluda, y ahora va a ver por qué los saludas, y entonces estos hermanos les iban a ayudar a entender la doctrina que Pablo expuso en la carta a los romanos. Sin ser apóstoles, pero con la carta de un apóstol, estas personas eran confiables para enseñar eso. ¿Se entiende? No los nombra como pastores. Prácticamente a ninguno, a algunos nomás porque hay iglesia en sus casas. Pero a falta de un apóstol, era necesario que Pablo reconociera a estas 28 personas en la ciudad de Roma para que todos confiaran de que ellos les iban a ayudar a entender la carta a los romanos. ¿Se entendió? Por eso hay tantos saludos. No es porque a Pablo se le ocurrió y dice: a ver, ¿a quién le puedo mandar saludos que hace tanto que no lo veo? No, que nos comimos un corderito aquel día. No. Ese tipo de saludo afectivo, emotivo, circunstancial, no es ese tipo de saludo. Va a ver que Pablo saluda y dice cómo son esas personas. Saluda y dice cómo es. 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 Y todo lo que dice de cada persona que saluda son virtudes que se obtienen por ser hijos de Dios comprometidos en la obra de Cristo. Y por eso al recibir la carta, cualquiera que la lea va a decir: ¿nosotros en qué barrio vivimos? Y nosotros vivimos en Roma Abajo. Bueno, en Roma Abajo, ¿quién vive en Roma Abajo? ¿Acá? Ah, Pablo dice que está Urbano. Urbano está por acá. ¿Por qué no lo llamamos Urbano, que nos ayude el domingo a entender la carta? Porque es confiable, porque Pablo nos puso, lo conozco, trabajó conmigo, fue fiel, él está en Roma, salúdenlo. Si lo tienen cerca, les va a ayudar a entender la carta. No lo dice literalmente Pablo así, llámenlo para que les explique la carta. Pero si Pablo te nombra 28 personas en una ciudad tan grande como Roma, obviamente que Pablo dice: hermanos, ellos, yo los conozco. Trabajaron conmigo, arriesgaron su vida conmigo. Son fieles a Cristo. Así que cuando llegue la carta, convóquenlos para que estén con ustedes y aprendan todos juntos lo que les escribo. ¿Entiendes? Son personas en las cuales Pablo confía para que le enseñen fielmente la carta a los romanos a todos los creyentes que están ahí. ¿Entendió? Ahora, además él destaca las virtudes cristianas que surgen de verdaderos creyentes en cada uno que nombra. Vamos entonces, primero la persona que llevó la carta. La persona que llevó la carta en su mano, la primera copia original que escribió el apóstol Pablo, en realidad él la dictó y la escribió un hermano que se llama Tercio, que está ahí al final de la carta. Pero bueno, son las palabras del apóstol Pablo. El hermano Tercio simplemente era el que iba escribiendo lo que le dictaba a Pablo.
Anuense se llama, qué palabra, ¿no? Anuense es el que escribe mientras vos le dictás, ¿no? Para no escribir vos le dictás y el anuense es el que escribe. Palabra rara, pero bueno. Casi ni se usa, ¿no? Pero algún nombre hay que ponerle, ¿no? Al que escribe lo que vos le dictas. Entonces, así empieza el capítulo 16. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe. Una hermana, se llamó Febe. Está en la presencia del Señor, por supuesto. La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Estuve buscando en el mapa, no me acuerdo bien, pero debe ser una ciudad en la zona de Grecia. Aparte por el nombre. La cual es diaconisa, o sea que esta hermana trabajaba para el Señor en una congregación donde ella estaba, ¿no? Que la recibáis en el Señor, o sea, porque es creyente, porque es una hermana en Cristo, como es digno de los santos, recíbanla porque es una hermana, y recíbanla como se reciben los creyentes. Había que hospedarla cuando llegara, ¿no? Porque te imaginás que Febe vivía en Grecia, y tenía que ir hasta Roma, son como 1500 kilómetros por tierra. No sé si llegó a ir por barco, pero igual, lo mismo, si por barco no se ahorraba muchos kilómetros. Es un viaje largo, es como de acá a Bariloche más o menos. Así que te imaginás que la pobre Febe se va de su casa, deja todo, no sé si tenía parientes, seguro algún pariente tenía, y va con la función, con la misión de llevar esta carta, cuidarla y entregarla en mano a los creyentes ahí en Roma. Así que cuando llega a Roma no tiene casa, no tiene cama, no tiene nada. Por eso Pablo dice, recíbanla como se recibe a los hermanos, a los creyentes. Entonces, hospédenla, denle un lugar para que esté. Bueno, porque ella tiene que salir de todo su... No, de su poca comodidad que tendría en Grecia para ir a hacer semejante viaje y después tiene que volver. Así que hay que recibirla y hospedarla, ¿no? Bien. Por eso dice, recíbanla como se reciben a los santos. Y además que la ayudéis en cualquier cosa y que la ayudéis a Febe en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Si ella les pide algo, concédanselo, ¿no? Y él explica por qué. ¿Porque le caía bien Febe? No. ¿Saben por qué les pido que la ayuden y la hospeden? Porque ella ha ayudado a muchos. Y a mí mismo también me ayudó. La hermana Febe ayudó a muchas personas, allí donde ella era un miembro, era una diaconisa, y también ayudó al mismo Pablo. Cuando Pablo necesitó, se fue el micrófono, ¿qué pasa? Ah, está. Ahí volvió. Cuando Pablo necesitó algo, ella también ayudó al apóstol Pablo. O sea que es una persona laboriosa para el Señor, respeta la obra del Señor, sabe ayudar en la obra del Señor, ayudar como se debe ayudar, y no hace distinción a la persona que ayuda. Ayudó a Pablo, ayudó a otras personas, no hace acepción de personas como se debe hacer, y donde pudo ayudar en lo que sería su don que el Señor le había dado, el don que le haya dado Cristo, ella lo utilizó, como enseña bien Santiago, ¿no? Sin acepción de personas. Y como enseña bien Pablo, que los dones son para bien de los demás y no para usufructo personal. O para obtener una ganancia de ello. Entonces, por eso le digo que la ayude. Ustedes no la conocen, pero yo la conozco. Por eso mandé la carta a través de ella, porque sé que es fiel, es laboriosa, es responsable, es cumplidora, se sacrifica, no tiene problema de ayudar. Llevar la carta era una ayuda a los hermanos de Roma, así que sabe muy bien lo que es ayudar. Ella no mira a quién ayuda, si está en sus manos lo hace. Ese tipo de persona era Febe. Y Pablo dice, cuando llegue, recíbanla como una hermana, hospédenla, si necesita algo, concédanselo, porque ella es una persona que ha ayudado a muchos y por lo tanto, entre creyentes, obviamente, se debe reconocer este tipo de persona y de compromiso con la obra de Cristo y con los creyentes.
Por esa causa dice que la reciban y la hospeden y la ayuden en cualquier cosa que necesite. Y Pablo la recomienda como persona y como hermana en Cristo y como servidora del Señor. Muy bien. Y ahora empiezan los saludos. Primero dice, saludad a Priscila y Aquila. Siempre me olvido cuál de los dos es el nombre. Priscila es el nombre de mujer. Ahí está. ¿No? Hechos 18. Siempre se me marea este nombre. No es un nombre común para nosotros. Pero creo que es al revés. Hechos 18. 18.2. Recién en Italia con Priscila, su mujer, claro. Priscila es el nombre de mujer. Saluda a Priscila y Aquila. Aquila es el marido, el esposo. Aquila es el esposo, Priscila la mujer. Es un matrimonio. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Se conocieron con Pablo en la ciudad de Corintio, hacía mucho tiempo atrás. Y tenían una congregación en su propia casa en Roma. En Roma tenían una congregación en su propia casa. Ahora va a ver. Así que ellos pastoreaban. Aquila y Priscila, su mujer, pastoreaban. Pero no eran apóstoles. A ver. ¿Qué diferencia había entre un pastor y un apóstol en aquella época? Es que los apóstoles habían recibido toda la revelación del Evangelio directamente de Cristo resucitado. Se les apareció Cristo resucitado y les enseñó el Evangelio, les reveló el Evangelio, o sea, les dejó bien claro la enseñanza del Evangelio. A todos los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Mateo, a Tomás, a todos, a los 12, a Pablo, Bernabé también era apóstol, Silas es nombrado prácticamente como un apóstol y el apóstol Apolos también había recibido la revelación del Evangelio. Detalle más, detalle menos, que lo recibió uno que otro, no importa. Los apóstoles entendían muy claro lo que era la salvación por la fe, el perdón para los pecadores, el Espíritu Santo en la vida de los creyentes y la transformación de vida y la vida de la obediencia al Señor cuando uno está en Cristo. Y la fe, ¿no? Bien. Así que, Aquila y Priscila, su mujer, Pablo dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es decir, que le ayudaron en todo lo que Pablo hizo para predicar el Evangelio. Siempre y cuando estaban juntos, ¿no? O sea, en la misma ciudad. Cuando se encontraron en la misma ciudad, Aquila y Priscila, su mujer, siempre ayudaron al apóstol Pablo, ¿sí? Siempre le ayudaron en todo lo que fuera necesario y tenían, le ayudaban al apóstol Pablo a hacer la obra para Cristo. Colaboradores en Cristo. Que expusieron su vida por mí. O sea, hubo momentos peligrosos en los cuales Aquila y Priscila ayudaron al apóstol Pablo a salir del peligro que corría su vida. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, porque le ayudaron en esos momentos de riesgo de vida, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo, como fue ayudado en esos momentos de peligro, salió vivo y obviamente después siguió recorriendo las zonas de lo que hoy es Turquía y Grecia y pudo seguir yendo a fundar congregaciones al predicar el Evangelio en otros lugares. Por lo tanto, él siempre contó esto y lo transmitió, de que Aquila y Priscila le ayudaron en los momentos difíciles que se encontraban, que están en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos. Uno ahí va a encontrar los momentos en que Aquila y Priscila se encontraron y ayudaron al apóstol Pablo. Así que colaboraron con Pablo, arriesgaron su vida en favor de la vida de Pablo y por lo tanto muchas congregaciones estaban agradecidas de estas dos personas. Y las tenían ahí en Roma, las tenían ahí cerquita. Por eso dice, salúdenlos, búsquenlos, mándenles mi saludo. Por lo tanto, iba a quedar ahí ya los conocían, pero al enviar Pablo los saludos, entendían que Pablo
en estas personas confiaba, y así estas personas podían ayudarle a los romanos, a los hermanos de Roma, a entender un poco más la doctrina del Señor. Saludó también a la iglesia de su casa, de la casa de Aquila y Priscila. Ahí había hermanos congregados. Los pastoreaban ellos, Aquila y Priscila. Saludá también a la iglesia de su casa. ¿Sí? Ahora sigue. Saludad a Epéneto, todas personas que las nombran con nombre propio. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya es la zona sur del país de Grecia. ¿Sí? Cuando Pablo predicó ahí, la primera persona que se convirtió fue Epéneto, fue uno solo. ¿Sí? No sé en qué lugar estaba predicando Pablo, pero ese día se convirtió, fue el único que se convirtió, el primer fruto. Acá ya es una zona, como si yo dijera Caballito, ¿no? O Flores, o no sé, Morón. Es una zona, es una ciudad, pero además una zona. Bueno, Pablo predicó en esa zona y el único que se convirtió en esa predicación fue Epéneto. Fue el primero que se convirtió, ¿no? Y era el apóstol Pablo, ¿eh? Pero bueno, en ese lugar, en ese particular, en esa zona, la primera persona que creyó en Jesucristo de los gentiles y que se afirmó, es probable que algunos judíos de la sinagoga también habían creído, pero de los gentiles, como nosotros, el primer fruto fue este hermano llamado Epéneto. Y Epéneto ya no estaba en Grecia, estaba en Roma. Entonces le dice, saluden a Epéneto, amado mío, es decir, una persona, un hermano que ama al Señor, que ama a los hermanos. Cuando él dice amado mío es porque son personas genuinas, fieles, veraces, que tomaron al Señor en serio, ¿no? Que no andan confesando que son cristianos, pero viven a su antojo. Gente comprometida con Cristo, que ama de verdad al Señor, y por eso Pablo le llama, no es que hace acepción de personas, dice a este lo amo, al otro no lo amo, no. No, Pablo amaba a todos los hermanos, pero cuando él dice amado mío, es porque cuando encuentra a alguien que ama al Señor de todo corazón, Pablo se siente muy con mucha comunión real con ese tipo de personas, ¿no? Porque son fieles a Cristo, son sinceros, son genuinos, no son de doble cara, ¿no? Y que aman de verdad a Cristo. Epéneto, amado mío, que es el primer fruto, o sea, la primera persona que se convirtió en la zona de Acaya cuando Pablo predicó, y ya había pasado muchos años, y todavía Epéneto está firme en Cristo como el primer día. Y está en Roma. Pablo lo conoció en Grecia. Pero como le digo, el Imperio Romano hacía que la gente viajara mucho, por muchas causas, y por alguna circunstancia Epéneto ahora estaba viviendo en Roma. Pablo sabe que está viviendo ahí, y por lo tanto le manda saludos, y es una persona de fiar de parte de Pablo, y los romanos pueden confiar también en él. Son todas personas que les pueden ayudar a los creyentes de Roma, ¿sí? Más vale que si vos sos un apóstol de Cristo, estás mandando pura doctrina en la carta a los romanos, tenés que identificar a la gente que va a ayudar en esa tarea, ¿no? No vas a mandarlo a la boca de los lobos, a los pobres hermanos en Roma. Tenés que mandarlo a la gente fiel. Saludad a María, Romanos 16:6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra cualidad noble de lo que es un fiel creyente, que trabaja para el Señor, y trabaja en serio. Trabaja porque ama a Cristo, ama a Dios, ama la obra del Señor, ama a los creyentes, ama a los perdidos, quiere que se salven, no busca gloria personal. Persona que trabaja de verdad. No busca aplauso, no busca reconocimiento, no busca gente que trabaja para el Señor.
Saludá a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, entre los de Roma. Pablo conocía a esta hermana y sabía el trabajo que hacía entre los creyentes. Quizá enseñaba algo que ella había aprendido, fortalecía, animaba, estaba con los que estaban pasando prueba. Roma era una ciudad complicada, a los cristianos se los empezó a perseguir mucho en Roma, no era fácil proclamar la fe en Roma, llegó a ser llegó a costar riesgo de vida, mataron a muchos cristianos en Roma. Así que una persona que ha trabajado mucho es una persona muy útil porque va a seguir trabajando entre los creyentes, animando, fortaleciendo, dando palabra que conocía. No se olvide que los creyentes, los primeros cristianos que no eran judíos, gentiles como nosotros, lo que tenían como escritura para alimentarse mientras se iba escribiendo el Nuevo Testamento era el Antiguo Testamento. Así que si alguno quería empaparse más de Dios, del Dios que no conocían, porque antes eran todos paganos, idolatraban estatuas, lo que tenía a mano para leer no era el Nuevo Testamento, que se formó tiempo después y se empezó a repartir por todos lados. Los 27 libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, todos juntitos, empezaron a circular después. Por eso Pablo se apura a escribir esta carta. Creo que uno de los evangelios que empezó a circular primero fue el de Marcos. La carta de Santiago es una de las primeras que empieza a circular, o sea, había poco a mano para poder leer. Así que cualquier hermano que se dedicara a leer, por ejemplo, Salmos, conseguir el libro de Isaías, los judíos lo tenían en la sinagoga y bueno, se convertían a Cristo y ellos lo tenían, pero los gentiles no lo tenían. Así que una persona que ha trabajado mucho entre los hermanos, imagina que también debería haber sido alguna persona que se dedicara a leer gran parte del Antiguo Testamento y compartirlo también con los creyentes. Pero todo tipo de trabajo. Pablo no dice qué tipo de trabajo, sino que trabajó. Ayudó a fortalecer a los creyentes nuevos y a afirmar a los que ya estaban y a acompañar inclusive a los que trabajaban igual que ella. María ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, por alguna rama de la familia de Pablo, eran parientes, no sabemos de qué forma eran parientes, pero él los nombra como parientes. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Estuvieron presos junto con Pablo en algún momento. Compañeros de prisiones, o sea, estuvieron en el calabozo juntitos, ¿sí? Pablo, Andrónico y Junias, por causa del Evangelio. Parientes míos, y también estuvieron presos por causa del Evangelio junto conmigo, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. No eran ellos apóstoles, pero eran muy estimados entre los apóstoles los conocían. ¿A qué apóstoles se refiere Pablo? A Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, Tomás, Felipe, Bartolomé, Tadeo, Simón el Celote, Santiago y Matías, los 12 apóstoles de Cristo. O sea que lo conocían a estos parientes de Pablo y que también tuvieron que sufrir la cárcel por causa del Evangelio. Muy estimados entre los apóstoles, así que eran personas valientes, soportaron la cárcel, la injusticia, el flagelo, porque antes cuando ibas a la cárcel, el flor de latigazo te daban primero, ¿no? No te trataban para nada bien, te golpeaban y después te encerraban. Así que los apóstoles del Señor Jesús estimaban mucho a estos dos hermanos, Andrónico y Junias, según dice Pablo, parientes en alguna línea de su familia. Así que estas personas
son compañeros de prisiones de Pablo, parientes de Pablo y muy estimados por los apóstoles del Señor, seguramente por su fidelidad y por no tener temor de perder la vida por la causa de Cristo. Y están en Roma. Todos están en Roma. Por eso Pablo dice, salúdenlo, yo lo conozco. Les digo por qué lo conozco, les digo cómo los conocí, les digo cómo anduvieron en el Evangelio e inclusive cuando anduvimos juntos en la obra de Cristo. Y todo lo que han hecho. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor, otro al cual Pablo llama amado mío por su compromiso, por su fidelidad, por su amor genuino. Bueno, todo lo que Pablo destaca que es un verdadero creyente, este hombre lo era, ¿sí? Amplías. Personas fieles, ¿sí? Que no buscan su gloria personal, buscan la gloria del Señor. Como dice Pablo de Timoteo, Timoteo no busca lo suyo propio, busca lo que es de Cristo. Es fiel. Ese tipo de persona Pablo llamaba amado mío. Le eran de consuelo a Pablo, quizá cuando estaba en situaciones difíciles. Usted se cree que Pablo era de bronce. Era un ser humano, carne y hueso. Si bien Dios lo preparó para ser un apóstol, pero también necesitaba que sus hermanos lo animen si él estaba en alguna aflicción. También se enfermó Pablo. Bueno, las veces que estuvo preso, ni hablar. O sea, y los hermanos no pueden decir, bueno, Pablo, vos sos el capo, aguantátela. No, ¿qué te pasa? Soy de carne y hueso también. Las pruebas también me afligen a mí. ¿Y qué hermanos encontró Pablo en esas situaciones? Los hermanos a los cuales le dice, amado mío. Una persona fiel, que lo acompañó en momentos difíciles. No sé, no explica todo, pero por algo le dice, amado mío, este es un fiel hermano. Puede confiar en él. ¿Sí? Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, otro que también colaboró para hacer la obra al lado de Pablo. Y a Estaquis, amado mío. También lo nombra Estaquis como amado mío. Y se puede concluir, ¿no? Creyentes fieles. De verdad comprometidos, ¿sí? Que no se fijaban si perdían tiempo. No, la obra del Señor hay que hacerla. No les importaba si tenían que pasar frío, hambre, perder cosas. La obra del Señor está primero, Jesús está primero, el Señor está primero, el Evangelio está primero. Vamos, Pablo, yo te acompaño. ¿Dónde tenés que ir? Vayamos, gastemos lo que tenemos, quedémonos sin nada. Hagamos la obra del Señor, no descansaremos, no importa, pero yo estoy, Pablo, vamos, yo te ayudo, yo te acompaño hasta donde me diga, vamos. Pablo tuvo que navegar, bajar acá, volver allá, caminar por este lado, volver para el otro, pasar por ciudades donde nunca más lo dejaron entrar. Todo eso no era fácil. Y gente que estuvo con Pablo, cuando hizo toda esta tarea, era desechado por sus propios compatriotas judíos en la sinagoga donde él iba a predicar, fuera de Israel. Lo perseguían para matarlo, lo amenazaban, le mentían, le engañaban. O sea, y había gente, verdaderamente gente cristiana, que estuvo en todas esas situaciones difíciles que atravesó Pablo. Y a estos son los hermanos que él llama amado mío, colaboradores míos. Pablo no hizo todo solo, parece que lo hizo solo, no, porque uno lee la carta y se apura, pero Pablo no hizo todo solo. Lo hizo siempre con colaboradores, estaba siempre con hermanos. Cuanto más fieles eran los hermanos, obviamente mejor podían hacer todo el trabajo, que era llevar el Evangelio. Y quedarse, a veces Pablo tenía que seguir viaje, y algunos se tenía que quedar a seguir enseñándoles el Evangelio en algunos de los pueblos y ciudades donde Pablo iba. Y estos eran sus colaboradores, gente que viajaba para ver cómo están los hermanos allá en Éfeso, porque no puedo ir, que vaya alguien. ¿Quién puede ir? Yo, decía, está aquí. Bueno, yo voy. Y te traigo el informe, Pablo, a ver qué necesitan los hermanos, si entró algún lobo rapaz, yo te traigo el informe, si surgió algún inconveniente, si algo no lo pueden resolver, si algo no lo entendieron del Evangelio, voy a estar con ellos, voy a orar con ellos, voy a darles consuelo, palabra del Señor, y después vuelvo y te digo, Pablo, quédate tranquilo. Bueno, este tipo de colaboradores ayudaron a Pablo.
A veces tenía que ir a buscar una ofrenda que los filipenses le mandaban, pero estaba lejos, la habían dejado en aquella ciudad porque más lejos no podían ir, y alguien tenía que ir, alguien tenía que traerla, alguien tenía que volver. Bueno, me cayó el diccionario. Esos eran colaboradores, de todo tipo. Estaquis Urbano fue un colaborador de Pablo y estaba en Roma. Y Estaquis también trabajó con Pablo, amado mío, le dice Pablo, y estaba en Roma. En todas estas personas se podía confiar. Pablo los conoce y destaca cómo estas personas son fieles al Señor, estaban vivas por supuesto, y habían trabajado junto a Pablo, no todos, pero su gran mayoría trabajaron junto con Pablo. Saludad a Apeles, son todos nombres raros, pero bueno. En aquel momento obviamente eran personas genuinas, verdaderas. Saludar, hoy no encontramos las mismas personas, por supuesto que no, pero sí las mismas características podemos encontrar, O sea, si hay que trabajar para el Señor, si hay que ayudar a los creyentes, tenemos que tener hermanos en Cristo Jesús con las mismas características, que trabajen mucho, que no se preocupen tanto de su vida en esta tierra, sino que se preocupen de trabajar para el Señor, que sean fieles para trabajar para el Señor, genuinos, verdaderos, sinceros, que no busquen gloria personal, que sean desinteresados, que arriesguen hasta la vida, que sepan pasar momentos de tribulación, como cárceles, como privaciones, ¿no? Que no estén pensando en las vacaciones, estamos en junio y ya están pensando en enero, o el próximo fin de semana largo, o a ver cuándo les aumentan al doble el sueldo y se pueden dar algunos gustitos, ¿no? Bueno, aquí estamos pensando que si se nos rompe una computadora, ¿con qué la reemplazamos? Dios mío. Que cada vez tienen que ser más potentes porque la tecnología la exige y si te quedas con esto ya no sirve ni para guardar fotos, sirve en la computadora. Si te quedas en el tiempo. Por la exigencia que tiene la transmisión, ¿no? Y hay que aprovecharla, ya que hay posibilidad de transmitir más el Evangelio, y bueno, ya hay que hacerlo. Pero tampoco se hace con escarbadiente y papel glacé. No, eso era antes. Bueno, de eso estamos preocupados, de que la obra se pueda hacer más, tener más tiempo, estar no tan agotado, porque si no, nos dormimos en el micrófono. Mejorar todo lo que se tiene para que aguante, soporte, como pintar la torre. Ahora hay que esperar que vengan los días de primavera, porque subirse allá arriba con el frío que hace, me bajan en cubitos y me voy para allá arriba. Eso nos ocupa. ¿Qué me importa enero, ni las vacaciones, el fin de semana largo, la nieve? ¿Qué me importa a mí eso? Ir a conocer playa de arena blanca, no sé si a usted le preocupa. Bueno, ahora las mismas personas no lo vamos a encontrar porque todos estos están en la presencia del Señor, pero sí las mismas características particulares de estos hermanos y hermanas, su fidelidad. Fíjese por qué Pablo las nombra. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Obviamente en la casa de Aristóbulo que había creyentes. Aristóbulo y toda su casa, quiere decir, ¿no? Seguramente Aristóbulo y toda su casa también utilizaban su casa para que los creyentes se reunieran. Vuelvo a decir, Roma era una ciudad muy grande. Y los alrededores de Roma también, ¿sí? Porque era la ciudad capital del Imperio Romano, uno de los más grandes que hubo en la historia de la humanidad, en cuanto a territorio que conquistó
y había que mantener ese territorio conquistado. Por lo tanto, Roma demandaba como capital de todo ese gran imperio un montón de gente. Y por lo tanto, Aristóbulo, seguramente con los de su casa, a lo cual Pablo saluda, seguramente era una familia que también albergaba a los creyentes para que se reunieran. No digo que fuera una iglesia porque no la nombra como iglesia, pero sí era una persona que, si él y su casa reciben los saludos de Pablo, es porque él, Aristóbulo, y sus familia estaban a disposición siempre de lo que la iglesia de Cristo necesitara. Saludad a Herodión, mi pariente. Otro pariente, no sé por qué lado de la familia eran parientes de Pablo, porque no está explicado, pero si él le nombra que era pariente, quizás estaba casado con alguna sobrina que tenía Pablo, prima hermana, no sé. Bueno, saludad a Herodión, mi pariente. No es un nombre judío, por eso digo, no sé, parece que está casado con... Parece más bien un nombre griego. Saludad a Herodión. No soy muy bueno con los nombres, pero me parece más griego que... Pero había muchos griegos que se hacían judíos, ¿sí? Eso tiene que entenderlo. Muchos griegos, como el judaísmo había salido de Israel, los judíos tenían sinagogas en todo lugar donde iban, y había mucha gente que por ahí obviamente se daba cuenta que todos esos ídolos que tenían no eran Dios, y escuchaban que los judíos tenían un Dios al cual no tenían ninguna imagen hecha, porque los judíos no le hacían... Lo único bueno que hicieron es que nunca le hicieron una imagen a Dios. Si querían imagen, agarraban la imagen de los pueblos paganos, cosa que mal hacían. Pero si hay algo que los judíos, cuando pusieron la sinagoga, dijeron: mirá, nuestro Dios no tiene imagen, ¿sí? No tiene imagen, no tiene forma, así que nosotros no le damos ninguna forma, ninguna imagen, porque no tiene imagen y no tiene forma. Dios dijo que no tiene imagen y no le hagamos ninguna imagen. Muy bien, entonces a los otros pueblos les parecía raro que los judíos tuvieran un Dios que no tenía imagen, no le hacían ninguna estatua. Dicen: ¿cómo es tu Dios? ¿No hicieron una estatua del Dios que tienen ustedes? Y los judíos decían: no, tan prohibido que le hagamos una estatua a Dios, porque Dios no tiene forma, no tiene imagen, es espíritu, y dijo que no le hagamos ninguna estatua. Y como se ve que a mucha gente se daba cuenta que las estatuas que ellos tenían eran pura piedra, en algún momento se despertaban y decían: ¿no será que el Dios de los judíos es el verdadero? Porque esta estatua le hablo y la verdad que no me dice nada. Y los judíos tienen un Dios que no tiene estatua y le hablan, me parece que más coherente, ¿no? Por lo menos no le hablan una piedra a los judíos. Y entonces en la sinagoga se enteraban de que los judíos no le hablaban ni a un pedazo de piedra, ni a un pedazo de madera, ni a un pedazo de bronce, ni de plata, ni de nada, ni de oro. ¿Por qué? Porque Dios no era eso. Era el Dios verdadero. Se arrodillaban o levantaban las manos y le hablaban a Dios, sabían que Dios escuchaba, hasta que después vino Cristo, ¿no? Y terminó de revelar la persona de Dios. Pero los gentiles, como los griegos, en algún momento dijeron: me parece que los judíos son más sensatos que nosotros. Y entonces renunciaban a su creencia y se pasaban al judaísmo. Se tenían que circuncidar y guardar la ley, y Dios no tenía ningún problema que cualquiera se pasara al judaísmo de su religión pagana. Eso fue desde el principio. Dios quería que los extranjeros se hicieran de su pueblo, hasta que llegó Cristo con el Evangelio. Así que este Herodión, que tiene nombre judío, si no me equivoco, nombre griego, si no me equivoco, es pariente de Pablo, pero Pablo es judío, así que es medio raro que haya un nombre griego en una familia judía, y por eso estoy explicando que muchos griegos y paganos se hacían de la religión judía y los aceptaban. Cualquiera, hoy en día también, si alguien no quiere ser cristiano, quiere ser judío, va y a una sinagoga, le habla al rabino y el rabino te dice cómo es y te hace judío.
Pero yo te recomiendo que creas en Jesucristo, ¿sí? Porque ¿para qué vas a volver un paso para atrás? Porque siendo judío no te salva. Te salva por la gracia de Dios, por la fe en su Hijo Jesucristo. No es por una religión. Entonces, saludad a Herodión, mi pariente, que también obviamente era colaborador con Pablo, ¿sí? Era creyente, pariente de Pablo y también colaborador en todo lo que podía con el apóstol Pablo, que también estaba en Roma. Saludad a los de la casa de Narciso. Este es un nombre más latín, más tirando de los romanos. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Acá hay otro que saluda y a su casa también, como Aristóbulo. Saluda a Aristóbulo y a los de su casa, o a los de la casa de Aristóbulo, es lo mismo. Saludad a Narciso, a los de la casa de Narciso, que están en Cristo. Así que Narciso identifica una familia. Los de la casa de Narciso, vendría a ser como el padre, ¿no? De la familia. El jefe natural. La casa de Narciso. Narciso y los que están en su casa. O Narciso y su familia, que están en el Señor. Esto es muy probable que cumpliera la misma función que Aristóbulo. En algún lugar de la gran ciudad de Roma vive Narciso y toda su casa es creyente. Su esposa, sus hijos, quizá vivía su mamá, su papá, junto con él. Todos eran creyentes, algún primo hermano, algún sobrino, qué sé yo, su hermana y su cuñado, o su hermano y su cuñada. El asunto es que todos los que vivían en la casa de Narciso eran cristianos. Y si Pablo saluda a los de la casa de Narciso, es muy probable que la casa de Narciso se usara como lugar para reunirse los creyentes. ¿Por qué? Porque la ciudad de Roma era muy grande y la cantidad de creyentes en Roma era bastante importante. Y no tenían un lugar propio abierto para congregarse, porque después empezó a ser perseguido el pueblo cristiano y se tuvieron que reunir en las catacumbas, que eran como los túneles de los subterráneos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero túneles que se usaran, no me acuerdo en qué época, para qué se usaban, y quedaron abandonados esos túneles en la ciudad de Roma, y no toda la gente los conocía, era un lugar muy fácil para esconderse, porque era un laberinto de túneles, como en las cuevas de las hormigas, y si uno no conocía, se perdía por ahí adentro, y nadie los usaba. Cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos en Roma, se empezaron a reunir ahí abajo, en esas catacumbas, así se llamaba. Todavía están las ruinas ahí en Roma. ¿Por qué se reunían ahí abajo? Porque nadie iba a ese lugar, y entonces estaban más protegidos de la milicia romana cuando se levantaba un emperador medio loco y empezaba a perseguir a los cristianos para matarlo. Entonces se reunían ahí. Antes de que hubiera persecución, tampoco eran tan bien recibidos los cristianos en Roma, así que no tenían un lugar como un teatro para reunirse, ¿no? Un lugar amplio que era propio, como se puede hacer hoy en día, un templo y se reúnen los creyentes. No era tan habitual que eso pasara, no era fácil, así que se usaban las casas de los creyentes. La casa de Narciso y su familia eran todos creyentes. Por eso Pablo saluda a la casa de Narciso, y si saluda a la casa de Narciso y se concluye que Narciso y toda su familia eran creyentes, es muy probable que ese lugar se usara, no siempre, pero cuando fuera necesario, se usaba para que se reunieran los creyentes de una zona de la ciudad de Roma a escuchar la palabra del Señor. Es una conclusión fácil de sacar, no hay que ser muy sabio para eso. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Toda la casa. La casa significa los parientes, ¿sí? Los que viven con él. Podés tener 15 viviendo en tu casa, no sé, si la familia es grande, ¿no? Pueden ser muchos. Yo tenía un tío, ya partió,
que vivía en la Patagonia, pero vos te sentabas en la mesa del comedor de mi tío y al que estaba en la otra punta de la mesa le tenía que saludar con un megáfono, porque estaba... La mesa tenía como 7 metros de largo, pero de verdad, ¿eh? Tenía 5 hijos, la esposa, mi abuela, o sea, la mamá de mi tío, mi abuelo, el papá. Después había ido yo también. Éramos 9 personas en la mesa. Y por ahí venía algún primo mío que también vivían todos en el pueblo. En la mesa eran 10 personas, pero fácil, ¿no? Bueno, que vivíamos en la casa éramos 9. 9. Cuando yo fui, tenía 14 años cuando fui a visitarlo a mi tío, éramos 9 en la mesa. 9 para el desayuno, 9 para el mediodía, 9 para la merienda y 9 para la cena, ¿se imaginan? ¿No? Bueno, pobre. Mi tía cuando tenía que lavar los platos. Bueno, le ayudábamos igual, pero... ¿se imagina, no? La parva de plato que había ahí cuando terminaba. Mi abuela también le ayudaba. Lo que quiero decir es que en tu casa pueden vivir 4, pero pueden vivir 6, pueden vivir 8, pueden vivir 10, pueden vivir 15, qué sé yo, depende. Bueno, en este caso, en la casa de mi tío vivíamos 9. ¿Lo había contado él? No, él, los 5, no, me equivoco, me faltó, sí, claro, éramos 10. Los 5 hijos, él, la esposa, mis 2 abuelos y yo, claro, éramos 10. Y por ahí si venía alguien más, se quedaba, porque mis tíos vivían en un pueblo muy chiquitito que estaba de paso entre otros pueblos y en la Patagonia, y cuando alguien viajaba, se conocen todos obviamente, cuando alguien viajaba del otro pueblo para ir a otro lugar, se quedaba en este pueblito donde vivía mi tío. Y como todos se conocían y muchos trabajaban juntos, si estaba de paso para no viajar de noche, porque las rutas ahí son todas oscuras, no hay luz, entonces si llegaba de noche al pueblito, se quedaba en la casa de algún conocido para que cuando amaneciera siguiera el viaje, ¿no? Porque allá los viajes no son de 20 kilómetros, son 300 kilómetros, 350 kilómetros de pueblo a pueblo, porque es muy despoblado en la provincia de Santa Cruz. Así que viajar de un lado al otro son muchos kilómetros. Y si a alguno le agarra la noche, intenta quedarse en algún pueblito chiquito donde tiene gente conocida, trata de quedarse para después seguir viaje. Así que en la casa de mi tío podía caer cualquier persona en cualquier momento y añadirse a la mesa. Bueno, entonces, Narciso tenía ese tipo de casa, ¿no? Una casa amplia aparentemente. Toda su familia que vivía con él eran del Señor. Ahí dice, saludá a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Eran todos creyentes, ahí no había ningún medio creyente, incrédulo, rebelde. No, eran todos creyentes. Narciso creyente. Y probablemente si usara ese lugar, cuando los creyentes necesitaran reunirse, en la zona de Roma donde estaba Narciso, se reunían. Es muy probable que se reunieran ahí. No una iglesia permanente, pero sí un lugar para reunirse. Porque Pablo no lo nombra como iglesia. Por lo tanto, Narciso es una persona dadivosa, su familia es dadivosa, pueden prestar su lugar, atienden, reciben a los creyentes y van a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Bueno. Saludar a Trifena. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Otras que se las distingue por trabajar en Cristo. Mujeres, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. 2 hermanas que son fieles para trabajar para el Señor. Acá no hay gente vaga, acá todo el mundo trabaja para Cristo. Además de que trabajaban para ganarse el pan, ¿no? Trabajaban para ganarse el pan y trabajaban para Cristo, cosa que no es fácil encontrar. Si vos le vas a poner una tarjetita de diácono,
mayordomo, copastor, todo el mundo trabaja, ¿viste? Por los galones todo el mundo trabaja, ¿no? Si te ponen un cargo, todo el mundo quiere trabajar, pero si no te dan nada, trabajar desinteresadamente para Cristo, lo tenés que buscar con una lupa, ¿eh? Y usted sabe bien a qué me refiero, ¿no? Todos son nariz parada en cuanto al orgullo personal. Si me das un puesto, si me das un lugar importante, yo estoy ahí siempre. Reconoceme, ¿eh? No te olvides de reconocerme, porque vos trabajás para el Señor por reconocimiento. El reconocimiento viene de parte del Señor. Él sabe cómo reconocer a los que trabajan para Él. No lo busques de parte de los hombres porque vas a tropezar. Y vas a hacer tropezar a otros. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Estas trabajaban para Cristo. Si alguna vez las reconocían, no les importaba. Ellas no buscaron el reconocimiento de los hombres. Trabajaron. Y finalmente el reconocimiento llegó. De parte del apóstol Pablo. Trabajan, sí. Y trabajan para el Señor. Saludad a la amada Pérsida, otra mujer, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra vez. ¿Ve qué tipo de personas está saludando el apóstol Pablo? Pablo conocía más personas, pero él supo elegir a estas personas para que los hermanos las saluden, estén en contacto con ellos, supieran de sus virtudes en cuanto a cómo son como cristianos fieles y por lo tanto podían confiar. No es que Pablo está discriminando y está diciendo que los demás creyentes no son dignos de ser saludados, porque después él saluda a todos los creyentes cuando termina la carta. A todos los creyentes de Roma. Pero quiere que estos hermanos los identifiquen porque les van a ayudar en lo que necesiten en cuanto a la doctrina de la carta que él está mandando, porque estas personas trabajan y no tienen problema de seguir trabajando para el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, una persona que también se convirtió a Cristo. Todos están en Roma. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Es probable que esta persona, que Pablo dice escogido en el Señor, es probable que o era un diácono o era un ministro, ¿sí? Un pastor. Esa palabra escogido parece más bien indicar que Dios le había dado el don del pastoreo. Aunque no lo dice ahí. Pero, ¿escogido para qué? Para ministrar el Evangelio, para enseñar, para algún don particular de edificación a los creyentes ha de tener. Y por eso quizás la palabra. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Por qué le dice que es su madre, a la madre de Rufo? Porque la madre de Rufo hospedó al apóstol Pablo cuando Pablo pasó por donde ellos vivían. La madre de Rufo, dice en otra de sus cartas, ahora no recuerdo bien en dónde está el texto, pero Rufo se convierte, su madre también se convierte a Cristo, y en un momento el apóstol Pablo necesitó estar hospedado, y la madre de Rufo lo hospeda en su casa y lo atiende como a su propio hijo al apóstol Pablo. Él dice que fue atendido por la madre de Rufo como si fuera su propio hijo. ¿Sí? Así lo atendió. Y por eso dice, la madre de Rufo y madre mía. Porque lo atendió como hijo propio. Así como atendió a su hijo, atendía a Pablo. Una persona de mucha fidelidad, y Rufo también. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes
y a los hermanos que están con ellos. Bueno, estos nombres son, vuelvo a repetir, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas y Hermes, 5 hermanos, y los hermanos que están con ellos. Aquí también parece ser un lugar donde los hermanos se reunían. Estos 5 hermanos y los hermanos que están con ellos. O aquí hay una pequeña congregación, o aquí hay un grupo de hermanos que de alguna manera están siempre en conjunto, porque los nombra a los 5 juntos, y a los demás hermanos que están con ellos, con estos 5 hermanos. O viven todos cerca, o se reúnen muy seguido para trabajar para el Señor, para ayudar a otros hermanos, para enseñar, para fortalecer, para animar, para quitar dudas, para estar viendo qué necesidad tienen los creyentes. ¿Sí? O sea, se ve que estos hermanos trabajan en conjunto, los 5. Y los otros, que quizá Pablo no sabía los nombres, y por eso no nos nombró. Aquí hay otro lugar donde probablemente también se usara para reunirse los creyentes de Roma. Y por eso los nombres. Son fieles, asisten a la iglesia, trabajan para el Señor, trabajan para los creyentes. Hay más hermanos que trabajan con ellos con la misma fidelidad. Saluda a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas y Hermes y los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana. Esto es lo que yo dije, ¿no? Se nombra a la mamá de Rufo y a la hermana de Nereo. No se pone el nombre, pero obviamente todos la conocían. Quizá Pablo no se acordó en ese momento cómo se llamaba. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, la hermana de Nereo, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otra vez se repite lo mismo del versículo anterior. 1, 2, 3, 4, 5 hermanos, entre ellos 2 mujeres. 5 hermanos y a los hermanos que están con ellos. Probablemente estos 5 hermanos también trabajaban juntos para el Señor, también o vivían muy cerca uno del otro, o se reunían muy periódicamente para servir al Señor, servir a los creyentes, orar por las necesidades. Y hay otros hermanos que están con ellos. Aquí hay una pequeña congregación o un pequeño grupo que está siempre juntos. Por eso Pablo lo reconoce, le dice que le envíen saludo, y a los hermanos que también están con estos 5 hermanos que él nombra con nombre. Gente que trabaja, gente comprometida con el Señor, gente comprometida con la obra, gente que está dispuesta al trabajo en conjunto en favor de los creyentes y también de expandir el Evangelio. No es que se reunían a comer pizza, ¿no? Y a hacer llevar comidita a los pobres o ropita a los perdidos. No. Gente comprometida con el Evangelio. No andaban jugando ni desperdiciando el tiempo ni su vida tampoco. Se los nombra a todos como hermanos y en comunión, obviamente. Se los nombra en grupo, en un grupo unido. Tanto el anterior, que es donde está Asíncrito, el primero, pero son nombres re difíciles. Flegonte, como para acordártelo. Hermas, Patrobras, Hermes y los hermanos que están con ellos. El otro grupo, Filólogo, Julia, Nereo, su hermana y Olimpa y los hermanos que están con ellos. ¿Ve que son grupos distintos? ¿Por qué? Porque la ciudad de Roma era grande. Vuelvo a repetir. Imagínense la capital federal, que la mayoría la tiene en mente. Caballito, Flores, Constitución, Retiro, son todos lugares lejos, ¿no? No podés estar en Liniers. En Roma era más grande todavía. O sea, los que están en Avellaneda, es difícil que se vean con los que están en Morón todos los días.
Y más en aquella época que no había transporte público. Entonces un grupo estaba en Avellaneda, sí, y el otro ¿dónde está? En Liniers, y el otro ¿dónde está? En Retiro, y el otro ¿dónde está? En San Telmo. Y así. Era muy grande la ciudad. Y Pablo conocía a estos hermanos. Y obviamente se repartían si tenían que hacer la obra del Señor. Era una iglesia en conjunto, en total, en toda la ciudad de Roma, pero no vivían todos en el mismo barrio. Y Pablo los conocía. Y sabía que uno estaba por acá, el otro estaba por allá. Búsquenlo, salúdenlo, estén con ellos, hablen con ellos en cuanto a la carta, cualquier duda que tengan. Ellos les van a ayudar, son fieles, son trabajadores, son comprometidos, son sinceros, no son desleales. Son capaces de arreglar la vida, dar el tiempo necesario. Ese tipo de creyentes era el que Pablo dice, ahí están con ustedes, están en Roma. Ustedes los conocen, si no lo conoce uno, lo conoce el otro. Y yo los conozco personalmente y trabajaron conmigo. Todos estos trabajaron conmigo. Son de fiar y son comprometidos. Si algo necesitan hasta que yo llegue a Roma, ellos les van a ayudar. En cuanto a doctrina, oración, compromiso, fortaleza, ánimo, acompañamiento. Llorar con el que llora, van a estar. Gozar con el, alegrarse con el que se alegra, o gozar con el que se goza, van a estar. Van a estar, si van, alguno va a ir preso, estos hermanos los van a ir a visitar. Contáctense con ellos, tienen comunión con ellos. No dejen de llamarlos si los necesitan. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ve que dice, salúdense todos. Y nosotros todos los saludamos. Más adelante dice. Mas os ruego, hermanos, no es que Pablo se olvidó de los otros hermanos, no, destacó a estos porque estos eran de ayuda. ¿Se entiende? Los señaló, por decirlo de alguna manera. De manera santa los señaló porque podían asistir a ellos si necesitaban comprensión de la carta a los romanos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, que Pablo conocía, también estaban con Pablo saludando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Cuidado, hermano. Estos que yo te nombré seguro que no causan divisiones, porque son fieles. Ahora, puede ser que encuentren personas que quieran dividir a los hermanos. Les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra, de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esta es una doctrina del libro de Romanos. Qué raro que los pastoruchos no la enseñan, ¿Qué tengo que hacer con alguien que divide a los creyentes? O que le genera un tropiezo. Apartarme de ese tipo de personas. Apartarme, no tener comunión. No es parte de la congregación, querido. Bye, bye. Sí, bye, bye. Que te vaya bien. No sos parte de una congregación de creyentes si causás división. O si causás tropiezo. Que os apartéis de ellos. Esto es castellano, español, ¿cómo? No es inglés, Apártense de los que dividen a los creyentes. No se congreguen con ellos. O que ellos no se congreguen con ustedes. Si causan divisiones, que no se congregue con ustedes. Si causan tropiezo, que esas personas no se congreguen con ustedes. ¿Es tan difícil de entender? Apartar. Como cuando sacás corriendo las lagartijas de tu casa. Fuera de acá. O las cucarachas. ¿O vos querés que te invadan las cucarachas?
No. Fuera, le echa fli. Bueno, echale fli a los que dividen la iglesia. Echale fli a los que son tropiezos para tus hermanos. Porque tales personas no sirven. ¿Qué personas? Las que causan división y tropiezo. Esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No. Sino que sirven a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Los que se creen todo, ¿no? Los ingenuos significa que creen cualquier cosa. Vos le decís que la vaca vuela con las orejas que tiene y él dice que la vaca vuela con la oreja que tiene. Se cree cualquier cosa. No sabe discernir entre la verdad y la mentira, no sabe discernir entre el bien y el mal, entonces cree cualquier cosa y es engañada la gente que cree cualquier cosa. Esta gente que causa división y tropiezo logra engañar a los ingenuos. Pero ustedes no los permitan, dice. Porque ellos sirven a su propio deleite. Su propio vientre, su propio deseo sensual, de vida mundana, de vida de satisfacción a la carne quiere, y no solo quiere adulterio, no solo quiere fornicación, no solo quiere placeres de comida, no solo quiere placeres de lujo, quiere lo que el mundo ofrece. Todo, mire que el mundo tiene muchísimo para ofrecer. Muchísimo para ofrecer. Y los sensuales, los que se sirven a su propio vientre, a su propio deseo, quieren eso. La fama es del mundo. La fama vanagloriosa es del mundo. Exaltar actitudes soberbias es del mundo. El mundo anda queriendo escuchar a este soberbio que tenemos de presidente. ¿Pero qué quieres escuchar de un soberbio? Pero al mundo les gusta escuchar a los soberbios. A ver si le pueden sacar algo de tajada, de beneficio. Porque saben que el soberbio se abre camino, porque el soberbio no importa nada, es tan soberbio que avasalla gente, miente, engaña, patea, empuja, engaña. Ya lo dije, ¿no? No cumple, es irresponsable. El soberbio se lleva como el toro enojado. Correte porque te llevo puesto, ¿no? Porque no tiene ninguna vergüenza de ser soberbio. Él se jacta de ser soberbio. Y el mundo dice, bueno, al fin y al cabo el soberbio siempre es... algo consigue. Sí, la verdad que consiga lo que quiera, pero de esa manera no lo quiero. Cuanto más lejos, mejor. ¿No? Jesús no fue soberbio. Es el ejemplo máximo y puro de la humildad. Y está llenando el cielo de hijos de Dios. Aunque a vos no te interese el cielo, pero a Dios sí. Y está vaciando, no vaciando, porque los que van al infierno ya están destinados para eso. Pero no está permitiendo que el infierno se llene. ¿Sí? Bien. Y sí está permitiendo que el cielo se llene. Y que la muerte no triunfe. Si me pongo a contar todo lo que Cristo está haciendo, bueno, ni yo lo averigüé todavía, así que difícilmente te lo pueda transmitir todo a vos. Pero te puedo asegurar que es interminable las cosas que Jesús está haciendo. Y Jesús no es soberbio. Pero al mundo le gusta la soberbia. Entonces, esta gente que divide a los creyentes y que les causa tropiezo, no sirven a Cristo, sino que sirven a sus propios vientres, a sus propios deseos y autosatisfacción en la carne, en su mente, en su cuerpo. Y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Estos son falsos predicadores, falsos hermanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos.
Los hermanos de Roma eran obedientes a lo básico que habían aprendido, se mantenían y obedecían. Entonces Pablo está cuidando la obediencia de estos creyentes, porque no quiere que nadie los engañe. Por eso recomienda la carta y toda esa gente que él nombró, esas 28 personas, y Febe que llevó la carta. 29 en total. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. ¿Quién no se va a gozar de hermanos en Cristo que saben obedecer a Cristo y a su evangelio? ¿Quién no? No se va a alegrar de ese tipo de hermanos. Porque ya, además, ese tipo de hermano ya está dispuesto para trabajar, es mano de obra para el evangelio, para expandir la palabra. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, mucho conocimiento del Señor para hacer el bien, si no, no se puede, e ingenuos para el mal. Es decir, no te preocupes, deja que el mal... No trate de meter las narices en el mal para aprender nada, ¿sí? O sea, desestimar lo que del mal se pueda uno enterar o saber. De hacer el mal, dice él, de hacer el mal. Quiero que sean sabios para hacer el bien. Y absolutamente ignorantes para hacer el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, acá está con nombre y apellido el muchacho, y el Dios de paz aplastará en breve, eso es cuando Cristo venza definitivamente y encierre al diablo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. En breve quiere decir que poquito tiempo. Pablo está mirando el Evangelio como Cristo se lo enseñó, ¿sí? La humanidad tenía que recibir la verdad vino, Jesucristo hizo la obra, murió, resucitó, está todo hecho, ahora hay que creer, y el próximo paso es Satanás vencido. Después de que todos los que han de ser salvos ya estén con Cristo, Satanás quedará aplastado, anulado, definitivamente. Cuando se nombra a Satanás, ¿sí? Obviamente se entiende que todo el reino del mal, que está bajo su dominio, no su dominio absoluto, pero sí, porque el Señor controla, obviamente, también el dominio de Satanás lo controla Cristo. Satanás no hace lo que quiere, sino que está muy controlado por el mismo Señor Jesús, pero todavía está en acción el reino del mal. Cuando se habla de Satanás, se habla de él y todo su reino de maldad, ¿sí? Por lo tanto, cuando se dice que se aplastará a Satanás, se aplastará todo el reino de maldad. El reino de maldad que hoy se ve desplegado en el mundo, por lo menos acá, ¿no? Más acá de nosotros en el universo no lo recorremos, pero acá en nuestra humanidad, en nuestro mundo, mirando la historia para atrás, mirando el presente y mirando lo que se va a venir para adelante, se sabe que el mal todavía anda reinando. Bueno, imagínense cuando el mal no reine más, cuando no aparezca por ningún lado, ¿no? Lo que se llama el paraíso. Bueno, cuando se dice que se va a aplastar a Satanás, se va a aplastar toda la esfera en la cual Satanás puede ejercer el mal, con sus demonios, con sus ángeles caídos, con los espíritus inmundos, con el engaño, con la mentira, con el pecado, con la tentación, con todo eso, todo lo que Satanás puede hoy meter las narices quedará anulado para siempre. Bueno, por eso Pablo mira, ahora el Evangelio se predica, se convierte en los pecadores, Cristo los salva. Lo próximo que viene es Satanás anulado. O sea, no hay nada en el medio, ¿ves? No. Se predica el Evangelio, se salvan los pecadores, cuando el Señor diga basta, se acabó, próximo paso, Satanás anulado. ¿Se entendió?
No es que va a venir otro Mesías, que va a venir otro pueblo de Israel, que va a venir vaya a saber qué, no, están todos esperanzados en que la tecnología y todo nos salve. No. Acá es el Evangelio hasta que Cristo venga y se acabó la historia. No sé si va a venir dentro de 1000 años, 2000, 5000, 1.000.000, no me importa. Esta humanidad está recibiendo el Evangelio, se predica el Evangelio, no se callan los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos ministros predican la verdad. Se salvan los pecadores, cuando Dios diga basta, se acabó, bajemos la cortina, punto, se terminó y no me importa hasta dónde llegó la tecnología, el avance científico, la ciencia, el hombre, si han llegado a la luna, Júpiter, no me interesa, no hay otra cosa. Y así es. Y esa es la verdad. Avancen todo lo que quieran, pero si no se arrepienten y creen en Jesucristo, se pierden. Con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, yendo a Júpiter, yendo a Marte, yendo a la Luna, no me interesa si hacen nacer un eucalipto de una piedra, no me interesa dónde llegue la ciencia, no me importa. Porque lo que este mundo necesita es a Jesucristo. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo y después hagan todo lo que quieran para ganarse la vida. Siempre y cuando sea bueno. Pero no hay otra cosa. No la hay. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren ir a Marte? Vayan a Marte, pero primero arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Después súbanse a la nave espacial y vayan a Marte tranquilo, cómanse un choripán allá en Marte. No me interesa. Pero si no se arrepienten y creen en Jesucristo, pueden ir a 1000 veces a Marte. Y se van a perder. Este mundo tiene o salvación o perdición, todos los que vivimos en él. O salvación o perdición. Lo demás es simplemente para ganarnos la vida. ¿Se entendió? Sea moderno, antiguo, o muy tecnológico, o muy avanzado. Hoy les mostraba idea porque estaban haciendo la publicidad de un programa nuevo. Y una de las locutoras que anunciaba el programa, le dije, mirá la pantalla, Aide, ¿qué es una persona eso? ¿Y por qué me preguntas? Decía Aide, ¿es una persona o un muñeco? Era una persona en pinta, era una mujer. Pero no era una persona. Tampoco era un muñeco de plástico. Era una imagen creada con inteligencia artificial. Pero si usted no la mira detalladamente, no se da cuenta. Y eso que todavía sigue avanzando la inteligencia artificial. Hablaba como habla una locutora, movía las manos, como se mueve un ser humano cuando habla, hacía gestos, como hace gestos cualquier persona cuando habla. Y si a usted no le avisan que eso no es una persona, usted piensa que es una persona. Y le hacen hablar lo que quieren, porque es una máquina, es una imagen. Pero como está el televisor de por medio y uno no puede tocar, porque es solo una imagen, está tan bien hecho, hasta se le notan los huesitos de la mano cuando mueve los dedos. Todo. Los dientes cuando abre la boca para hablar. Los ojos pestañeando. La pronunciación es perfecta. Y sin embargo no es una persona. En cuanto pasen 20 años más, nos van a engañar al mundo con ese tipo de personas que no son personas. No son personas. Son imágenes. Pero en un celular, o en una pantalla, o en una computadora, ¿cómo sabes si es persona? Si tiene carne y hueso de verdad o no. No lo sabes. Y se puede dar vuelta y te la muestran de atrás, de adelante, de costado, de arriba, de abajo, y vos ves una persona, pero no lo ves. Se imagina las cosas que van a pasar, ¿no? Ahora los periodistas le tienen que pagar una coima para que defiendan al gobierno, pero cuando la inteligencia artificial avance, no hace falta pagarle a un periodista. Te ponen una imagen de esta y le hacen decir lo que ellos quieren, a favor del gobernante. Y vos pensás que es un periodista, que es un político, que es un senador. No, es una imagen.
¿Sabe cómo nos van a engañar? A los hijos de Dios no, pero a la humanidad me refiero. Es una antesala del anticristo, por supuesto. Una preparación. Entonces todo ese reino, este mundo, o te salvás o te perdés. Esto es lo que tiene el mundo en discusión eterna. O salvación o perdición. Después, si querés ser escribano para ganarte la vida, te aplaudo. Si querés ser cocinero, te aplaudo. Si querés ser abogado, albañil, pintor, electricista, te aplaudo. Pero a este mundo lo que le queda es, desde siempre, no de ahora, creer en Jesucristo o perderse. Entonces Pablo, como sabe que ese es el periodo de la humanidad, dice, en breve, o sea, lo que sigue, hermanos, es Satanás aplastado, con todo su reino de maldad. Mientras tanto la gente o se salva o se pierde. Y más vale que crean en Jesucristo, porque no hay otra. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan, ahora son los saludos, desde donde está Pablo, a todos los hermanos que están en Roma. Antes era Pablo saludando a los que están en Roma. Ahora es Pablo y los que están con Pablo saludando a toda la iglesia que está en Roma. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio. Timoteo, que siempre trabajó con Pablo, a veces estaban separados en diferentes ciudades, pero mayor tiempo estaban juntos. Timoteo, mi colaborador, que también era pastor. Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. ¿No? Tenían más parientes por todos lados, tenía el apóstol Pablo. Bueno, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. No explica por qué línea de su familia venían a ser parientes, pero no importa, si los nombra como parientes, son parientes. Y son creyentes. Estaban con Pablo en el momento en que Pablo escribió la carta, ¿sí? Timoteo estaba con Pablo, Lucio también, estaban en Corinto había una congregación, Pablo y Apolos habían predicado ahí, si no me equivoco también Silas, Tito, bueno, hubo varios que colaboraron con Pablo predicando en Corintio, también una congregación de muchos hermanos, y ahí estaba Pablo escribiendo la carta, y estos hermanos también estaban en el momento que se redactó toda esta carta y por lo tanto estaban de acuerdo también con todo lo que se escribió ahí. Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Timoteo, que está conmigo y es mi colaborador. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Tercio fue el anuente, algo así se pronuncia, que es el que escribe mientras vos le dictás, ¿no? Ese es el... pido perdón si pronuncio mal la palabra, después la busco para mañana en el diccionario. Entonces aquel que escribía mientras Pablo dictaba era un hermano que se llamaba Tercio. Según dicen los estudios, a los esclavos se le ponían estos nombres a veces. O sea, primero, segundo, tercio, cuarto. Después hay un hermano que se llama Cuarto, porque se ve que un mismo patrón tenía más de un esclavo y a veces, para no ponerle un nombre propio o no nombrarlo por el nombre propio, porque era un esclavo, un simple sirviente, le ponían este tipo de nombre, ¿no? El esclavo tercio, o el esclavo segundo, o el esclavo cuarto, o el esclavo quinto, porque como tenía más de un esclavo, le ponían estos nombres para identificarlo más fácil. Bueno, además los esclavos eran gente que se compraba, se vendía como si fuera una mercadería, ni familia tenían, los habían raptado en algún lugar. Roma era un imperio que agarraba cautivos cada vez que conquistaba un territorio y se los traía para Roma, iban a trabajar, los preparaban para esto, para el otro, y ni se preocupaban quién era la familia, el apellido. ¿Quiénes son estos? Esclavos. Y ponele el nombre que quiera.
Total, eran esclavos, entonces le ponían esos nombres. Este tercio, por supuesto, conocía al Señor. El hermano cuarto, que también se lo nombra ahí, también es alguien que, siendo esclavo, conocía al Señor. Y están ahí con Pablo en Corintio. Perdón. Yo, tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Hermano que estaba escribiendo todo lo que Pablo le dictaba. Os saluda Gallo, hospedador mío, dice Pablo. Gallo era una persona... Gallo es un creyente que tenía una buena posición económica y se lo nombra como una persona que ha hospedado más de una vez a los creyentes cuando están de paso, cuando están de viaje. Él los recibía en su casa y les daba albergue para que durmieran el tiempo suficiente hasta que siguieran viaje, o si necesitaban por alguna causa que no tenían dónde estar, como a Pablo, también Gallo lo hospedó. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. De toda la iglesia no quiere decir que toda la iglesia vivía en la casa de Gallo. Cuando alguien de la iglesia pasaba por donde Gallo vivía, porque andaba de viaje, ese hermano, o un ministro, o quien sea, Gallo lo recibía hasta que el hermano seguía su viaje. ¿Sí? Se usaba mucho eso en aquellas épocas. Porque los cristianos viajaban mucho, primero por oficio, primero que nada por la obra del Señor. Segundo por oficio. Segundo para ayudar a un hermano en particular o a un grupo, o para auxiliar a los hermanos que estaban siendo perseguidos. O sea que todo eso, los hermanos viajaban para la ayuda mutua, para el ánimo mutuo y la obra del Señor. Se llevaban cartas que después fueron en el Nuevo Testamento, copiadas para llevarlas a una iglesia, a la otra, y todo eso demandaba tiempo, viajar de un lado para el otro. Y cuando pasaban por donde Gallo vivía, Gallo se enteraba y le decían: hermanos, ¿de dónde vienen? De tal lugar, nos mandó el hermano. Bueno, listo, ¿cuánto hace que están viajando? 3 días, listo, 3 días, no, quédense acá en casa a descansar 2 días, se recomponen y después siguen el viaje. Algo similar a eso, ¿no? Y así los hermanos tenían donde pasar la noche, descansar un poco, comer y después seguir viaje. Y seguir lo que estaban haciendo para el Señor. Bueno, Gallo era ese tipo de persona que hospedaba tanto a Pablo como a cualquiera de la iglesia del Señor que lo necesitara. Os saluda también Erasto, tesorero de la ciudad de Corintio. Una persona de un cargo, no era de gobierno, era tesorero, era un empleado, un contador público, digamos, ¿no? De la ciudad, llevaba la tesorería de la ciudad de Corintio y se había convertido. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. Ahí hay otro hermano que tiene nombre de esclavo y que así le quedó el nombre, pero era un hermano en Cristo. Así que son 9 hermanos que están, 8 y Pablo 9, que están en el momento de la redacción de la carta y que le mandan los saludos personales a toda la iglesia que está en Roma. La gracia, ¿se acuerda que le dije? No es que Pablo no quiere saludar al resto. Saluda a todos los creyentes de Roma y en particular a los 28 que señala para que le ayuden al resto. Están capacitados, preparados, ya aprobados, con fidelidad, con compromiso para ayudar al resto. Si no, Pablo haría acepción de personas y por supuesto nunca lo hizo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, se refiere a Dios, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, se refiere al misterio de Cristo y del evangelio de Cristo, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por si le quedaba alguna duda. De esto es de lo que les estoy hablando, dice Pablo. Del Dios que confirma según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Dios confirma todo lo que se dice en el evangelio mediante la predicación de Cristo. Cuando se predica el evangelio, se predica de Cristo. Si no se predica de Cristo, usted está perdiendo el tiempo cuando escucha algo donde no se predica a Cristo. ¡A Cristo! Pablo dice, Dios confirma, es el que hace realidad todo lo que el evangelio contiene. Perdón. Y que mediante la predicación de la persona de Cristo, ese evangelio contiene eso y Dios eso lo hace una realidad. Mediante Cristo se conoce el evangelio y en el evangelio Dios confirma cosas que las hace reales. ¿Sí? Según una revelación, dice Pablo, del misterio que había sido mantenido oculto desde los tiempos eternos. Todo esto estaba escondido hasta que llegó el momento de revelarlo, dice Pablo. O sea, toda la creación tenía algo escondido. El sol estaba a la vista, la luna estaba a la vista, las estrellas estaban a la vista, la creación estaba a la vista, los animales estaban a la vista, pero el evangelio estaba escondido. Y vino Cristo, reveló a Dios, reveló la salvación, reveló la vida eterna, reveló que la muerte no es el final, reveló el cielo, reveló la vida, reveló la gracia de Dios, reveló el perdón. Eso estaba escondido. Cristo lo trajo. O sea, la humanidad fue hecha para esto. ¿Se entiende? No para que la ciencia nos reemplace a Dios. No para que la ciencia nos lleve, vaya a saber a dónde. Deje a la ciencia que haga su trabajo, si es para el bien, como dice Pablo, conozcan todo lo que sea para el bien, ignoren todo lo que sea para el mal. Pero el mundo fue hecho para recibir este misterio que estaba escondido y que Cristo lo trajo. Bienaventurado el que lo crea, porque para eso vinimos a la existencia, para el Señor Jesús. Pero que ha sido manifestado ahora, se refiere a cuando Cristo lo vino, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento, los profetas antiguos, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Las escrituras de los profetas, el Evangelio de Jesucristo, es para que todos crean, para que todas las gentes puedan conocer y obedezcan a la fe. Así que usted nació para obedecer a la fe en Jesucristo. Yo nací para obedecer a la fe en Jesucristo. Aide nació para obedecer a la fe en Jesucristo. Así que poca importancia tiene qué vida hemos vivido antes de obedecer a la fe en Jesucristo. Poca importancia tiene si crecimos en una linda familia, en una buena familia, en un lindo barrio o no. Poca importancia tiene lo que hayamos sufrido, padecido o no hayamos sufrido y hayamos vivido felizmente antes de obedecer a la fe en Jesucristo. Poca importancia tiene. Y si no, lea cuando Jesús se encontró con la samaritana. Sí, ya sé tu vida, samaritana. Pero eso no importa ahora. Ahora importa con quién te encontraste. Bebe del agua que yo te daré y la vida nunca más será para ti lo que era antes. Amén. Hemos nacido y la humanidad nació para obedecer a la fe en Jesucristo, que reveló a Dios y que antes estaba oculto
esa parte que no se había podido revelar antes, o mejor dicho, que Dios no quiso revelar antes, para que la gente obedezcan a la fe. Para eso estás en la tierra, vos que estás escuchando del otro lado. ¿Qué fe? La fe en el Hijo de Dios. A Él, al que hizo todo esto, dice Pablo, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gloria a Dios. Roma era una ciudad muy importante. Y cualquiera en Roma se podía dar a los placeres, ¿sí? Porque estaban todos ahí. Como hoy lo puede estar en cualquier ciudad muy grande del mundo. Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro, la misma Buenos Aires que tenemos acá, ya la dije. París, Londres, Madrid, los lugares de Francia que son súper lujos, Luxemburgo, Suiza, Tokio, Moscú y todas las grandes capitales del mundo, donde todos los placeres están ahí a pedir de boca, ¿no? Roma era así. Cualquiera podía dejarse llevar en Roma por los placeres del mundo, porque estaban todos a disposición y era fácil obtenerlos. No era una ciudad cualquiera. Además era el poder. Era el poder, el dinero, el placer. Todo junto. A estos hermanos se les termina diciendo en la carta: tengan en cuenta que Dios hizo a la humanidad para que obedezcan a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso la hizo. No la hizo para otra cosa. Porque Dios reveló ese misterio de su persona por medio de su Hijo y a través de la predicación del Evangelio. Y lo hace una realidad a todo el que obedece. Amén. Muy bien. Se lo tenía que decir porque los romanos vivían, los hermanos de Roma vivían en un lugar donde el mundo te atrapa, ¿sabe cómo, no? Bien. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué cayó el Imperio Romano? 1000 años duró, casi. Bueno, duró 900 y pico en un lugar y después siguió en otro. No soy muy estudioso de la historia romana ni ninguna historia porque no me gustaba. Pero, ¿sabe por qué cayó el Imperio Romano? A lo último. Por lo degenerados que eran los gobernantes. La degeneración que había en Roma era terrible. Todos eran unos degenerados, los que gobernaban. Corruptos, degenerados, inmorales. Homosexualismo, lesbianismo, de toda la lujuria que usted pueda imaginarse, cada vez era peor. Y por eso se vino abajo. Era un circo. Sí. Bueno, pero la inmoralidad destruyó a Roma. Además de la corrupción, del mal gasto del dinero, del abuso, de la locura de los emperadores, de las traiciones. Bueno. Y ahí vivían estos pobres hermanos que tuvieron que defender el Evangelio y lo defendieron. Con su vida. Y justamente ahí nace la Iglesia Católica. ¿Qué quiere también? Aprendió de Roma la Iglesia Católica.